días a mucha gente que conozco y no me dio tiempo de saludarlo. Lo que voy a presentar son, bueno, algunos resultados del proyecto de Georadar. Nos pareció apropiado, ya que en jornadas anteriores estuvimos hablando sobre funcionamiento y bueno, cómo podríamos adoptar esta tecnología desde la forestación. Nos pareció apropiado empezar a presentar algunos resultados parciales para que se fuera entendiendo el procedimiento y por dónde iba nuestra línea de pensamiento. Voy a hablar un poquito del Georadar, voy a presentar algunas de las métricas que hemos trabajado y al final voy a presentar dos ejemplos de dos tipos de árboles que podríamos empezar a caracterizar con el uso de radar. El radar que estamos usando entra dentro de la categoría de TRI-Radar y es un radar que se usa para manejo de árboles de ornato público, para evaluar riesgo. Esta es la antena, ¿sí?, que el operario pasa alrededor del árbol. Esta es la unidad de procesamiento, colecta y visualización de datos. Este es el carrito con el que el georadar se mueve. Y la antena tiene una ruedita, un odómetro, que es lo que va a medir la distancia de desplazamiento de la antena. Ese desplazamiento, una vez que conocemos la constante dieléctrica del suelo, nos deja calcular la profundidad a la que se ubican los objetivos que vamos identificando. Simplemente para recordar un poquito, a medida que la antena se mueve sobre la superficie del suelo y va emitiendo pulsos, ondas de alta frecuencia. Algunas van a nivel del suelo, otras penetran, chocan contra un objeto y se refractan y son captadas por la misma antena. El principio básico del georadar es antenas microondas que chocan y por diferencia de constante dieléctrica generan una hipérbola, ¿sí?, que después el radar procesa como un objeto. Esas hipérbolas van a ser más pronunciadas cuanto más diferente es la constante dieléctrica del objeto con el suelo que lo rodea. Después al final tengo para presentarles un poquito de eso. En nuestro estudio estamos trabajando con SMITI, tratando de evaluar muerte súbita. Lo que queremos ver es si los árboles que sufren de muerte súbita tienen alguna distorsión del sistema radicular o tienen alguna malformación del sistema radicular sin necesidad de estar sacando esos árboles de una manera destructiva. Entonces estas tecnologías no destructivas se basan en eso, en entender qué es lo que está pasando sin necesidad de mover el árbol. Y ahí vamos a tener dos análisis, un análisis vertical en profundidad hacia abajo del suelo y una distribución horizontal, ¿sí?, como si miráramos el árbol desde arriba. Para tener la contraparte de esto, en otra parte del proceso estamos haciendo levantamiento destructivo de sistemas radiculares. Estos acá en los cuadrados. Estos son eucaliptus grandi de 9 años y lo que quiero mostrar acá es que tanto en la horizontal como en la vertical, ¿sí?, los sistemas radiculares, además de ser muy densos, muestran un patrón de crecimiento que no es clásico. Uno tendería a pensar que las raíces a medida que se van alejando del tronco se van afinando y en realidad no sucede eso. En realidad las raíces a medida que se van alejando, algunas se van engrosando, ¿sí? Las raíces principales pierden su dominancia y aparecen ramificadas. Entonces eso ya nos da una característica de los sistemas radiculares de eucaliptus que no teníamos presente. Eso nos va a servir porque después cuando nosotros veamos los cortes de radar o lo analicemos, no vamos a encontrar un sistema pivotante con raíces adventicias o secundarias clásico, sino que tiene sus propias características. Después de muchas pruebas que hicimos, nos decidimos por hacer un relevamiento en semicírculo, ¿sí? La antena se pone a 20 centímetros del tronco y se hace una línea de escaneo y después se hace una segunda a 20. Esto sería la distribución horizontal para ver las raíces de arriba y cada una de estas líneas en profundidad, ¿sí?, esta es la línea de escaneo 1, un semicírculo, para ver qué está pasando. Entonces, desde arriba vamos a ver los puntos donde las líneas cortan con las raíces y en profundidad los puntos donde las raíces, ¿sí?, en la lateral chocan con las líneas de escaneo. Estas líneas están seteadas para marcar a 20 centímetros, a 40
y una profundidad máxima de 90. Esa profundidad de 90 está relacionada con la amplitud de la antena. Nosotros probamos diferentes antenas, nos decidimos con una de 400, perdón, porque es la que mejor refleja las raíces. El tema de la antena es que a mayor profundidad, menos precisión en la detección de las raíces. Cuanto más profundo va las ondas, las raíces tienen que ser más grandes. Con esta antena de 400 estamos detectando raíces de diámetro de 1,5 centímetros o más. ¿Tá? Más chicas el radar las pierde, no las detecta. ¿Qué es lo que vemos cuando pasamos el radar en la vertical? ¿Sí? Estas son las mismas líneas circulares, pero estiradas. Esto es la línea 1, este es el inicio de la antena, el recorrido en los 140 centímetros. Esta raíz está en contacto con esta de acá. Recuerden que esto es circular. Es como que yo el círculo lo hubiera abierto y estoy viendo a largo. ¿Sí? Entonces, son dos líneas de escaneo de dos árboles diferentes. Lo que está marcado como uno ahí es el eje horizontal, donde se desplaza la antena. ¿Sí? Esta es de 180, esta de 120, porque depende un poco del árbol. En el 2 tenemos la profundidad, que va hasta 90 centímetros del suelo. Y en 3 tengo lo que les contaba hoy, seteado para marcar a 20 centímetros de profundidad y a 40 centímetros de profundidad. Lo que se ve marcado con 4, que son los triángulos, es el centro de la detección de la raíz. Ese es el punto que más diverge la conductividad eléctrica entre el suelo y la raíz. ¿Por qué es el centro? Porque es el punto, ¿sí?, que la hipérbola mejor se marca. Y en 5 tenemos dibujados los perímetros de las raíces. Ese perímetro todavía no es 100% el perímetro de la raíz. Con el proveedor estamos tratando de ajustar eso, porque ese perímetro está muy influenciado por la humedad de la rizósfera, la humedad del suelo y las características propias de cada tipo de suelo. Es una aproximación segura, pero no es 100% el diámetro de la raíz. Esto nos sirve porque ahora les voy a mostrar las métricas. Si yo sé la cantidad de píxeles que entran acá dentro de este polígono, puedo llegar a estimar el volumen e inclusive la biomasa de la raíz. Entonces, si bien no es la realidad, es una aproximación bastante precisa y por eso tenemos el levantamiento que les mostré anterior, porque después vamos a ver si el levantamiento que hicimos con el radar coincide y cuánto le está errando en el promedio de ese perímetro. Acá lo que vemos es que este árbol tiene un sistema radicular que ocupa todos los 90 centímetros del suelo y este tiene algunas características que ahora vamos a discutir, que solo está en la zona lineal del medio. Con estos dos se llaman ScanV porque son representaciones en 2D de lo que está pasando. ¿Sí? Si nosotros vamos a la vista horizontal, ¿sí?, vamos a tener este dibujo donde en el centro está el árbol, está la línea de escaneo 1 y la línea de escaneo 2. Y los triángulos son los que les mostré recién de la detección de las raíces. ¿Tá? En una cosa, en el anterior los colores son por tamaño, rojo las raíces más finas y azules las raíces más gruesas. Acá es por un tema de profundidad. Las raíces rojas son las que están más en la superficie y las raíces azules son las que están más en profundidad. Entonces, bueno, acá tengo el centro del tronco marcado con 1, marcado con 2, las dos líneas de escaneo. Acá es donde inicia la antena, pega toda la vuelta y llega al mismo lugar. Acá arranca y pega la vuelta para el mismo lugar. Con el ScanV y con esta línea, con esta visión superficial, se construye el modelo 3D del sistema radicular. Acá tengo la profundidad, el horizonte y el ancho para dibujar qué es lo que está pasando con ese sistema radicular. Este modelo 3D nace de interpretar este modelo horizontal y el vertical que les mostré recién. La línea de escaneo estaría a esta altura, la línea de escaneo 1, y la línea de escaneo 2 estaría acá. ¿Tá?
yo contaba en la otra jornada, esto es como un libro. La línea de escaneo 1 es una tapa, la línea de escaneo 2 es la otra tapa. Todas las hojas que están en el medio son las miles de imágenes que me ayudan a construir esta línea, este trazado, ¿sí? Que me ayudan a construir la dirección y la orientación de las raíces. Une lo que veo en el 1 con lo que veo en el 2. No sé si se entiende eso. Para construir el sistema radicular. Lo que veo acá es que este sistema radicular tiene una distribución bastante homogénea y que tengo raíces en las 3 capas del suelo que separaba hoy. ¿Qué datos sacamos de eso? ¿Qué datos cuantitativos? Porque necesitamos números, necesitamos cuantificar eso. Bueno, primero, estos son los 2 árboles que les mostré. Tenemos las raíces totales. En la línea de escaneo 1 tengo 26 raíces. En la línea de escaneo 2 también tengo 26. En el otro tengo 17 y en el otro tengo 32. Eso lo que me está dando es una simetría entre el crecimiento. Si el árbol tiene más raíces en la línea de escaneo 2, quiere decir que las raíces se están ramificando, no solo se están extendiendo, sino que se están bifurcando y tengo más cantidad. Otra métrica es la densidad, que es la cantidad de raíces por metro, ¿sí? Acá vemos que, a pesar de que el número de raíces es diferente, la densidad es la misma. Esa es una forma de normalizar el resultado y de ver, bueno, cómo las raíces, si están muy apretadas o están muy separadas dentro de la línea. Si la densidad es muy alta, quiere decir que las raíces están muy apretadas. Y después, lo que les contaba recién, que es la cantidad de píxeles que tengo en cada una de las líneas de escaneo, ¿sí? Con el tamaño de los píxeles sacamos el coeficiente del área, que lo que está midiendo es cuánto en promedio son más gruesas las raíces de las líneas de escaneo. Si esa relación es mayor a 2, quiere decir que las raíces de la línea de escaneo 2 son más gruesas que la de escaneo 1, que pasa lo que les contaba hoy. La raíz empieza fina y se va engrosando, lo que le brinda más estabilidad al árbol. Es un sistema radicular que está más especializado en anclar al árbol y no tanto en la absorción, como ocurre con las raíces más finas. Estas métricas son resultado de las líneas de escaneo que vimos recién y son las que se nos ocurrieron. Pueden haber más y probablemente surjan más, pero son como las más fáciles de entender y las más fáciles de interpretar. Pasando a 2 ejemplos. Este primer ejemplo, que lo caracterizamos como un sistema radicular de expansión, acá vemos las 2 líneas de escaneo, ¿sí? Vemos que en la línea de escaneo 2 ya aparecen raíces más gruesas, en azul, ¿sí? Raíces que se superponen y que ocupan todo el perfil del suelo, que no están delimitados a un área sola, sino que están ocupando toda la dimensión. Y otra cosa que llama la atención es que en la línea más externa aparecen raíces más finas, ¿sí? Que en la línea 1. Quiere decir que esas raíces se bifurcaron y llegan a los 40 centímetros en mayor cantidad. Cuando lo pasamos a números, vemos que este árbol tiene en total 50 raíces, 17 en la línea de escaneo 1 y 33 en la línea de escaneo 2. Sin embargo, lo que les contaba hoy, la densidad de raíces es la misma, lo que quiere decir que la distribución en el espacio de las raíces es igual a medida que me alejo del árbol. Sin embargo, cuando voy a los píxeles, en la línea de escaneo 2 tengo más cantidad de píxeles porque tengo raíces más gruesas. ¿Sí? Las raíces no solo se bifurcan a medida que se alejan del árbol, sino que se engrosan. Cuando voy al dibujo visto de arriba, veo que aparecen raíces en todas las profundidades del suelo de manera homogénea, o sea que no hay un patrón de crecimiento establecido, sino que salen y radian en todas direcciones. Y cuando construimos el modelo 3D, ¿sí? Nos encontramos con un sistema homogéneo, bifurcado, como se ve acá, ¿sí? Y caracterizado en el anclaje. En el otro patrón que tomamos como ejemplo, también es un árbol sano, no es un árbol enfermo, también es un árbol sano, vemos que ya en los primeros 20 centímetros del suelo aparecen raíces gruesas y que por arriba de los 20, o sea, al revés, en los primeros 20 centímetros no hay crecimiento radicular en ninguna de las 2 líneas y que por abajo de los 70 tampoco.
Esto me está diciendo que acá hay una limitante en el suelo que hace que las raíces no puedan explorar los primeros 20 centímetros, sino que tengan que meterse en profundidad para explorar más en la profundidad ese suelo. Tiene casi la misma cantidad de raíces que el árbol anterior, 52. Tiene la misma cantidad de raíces en las dos líneas de escaneo, quiere decir que esas raíces no se están bifurcando, sino que están explorando el suelo sin bifurcarse. Y el hecho de que ya estén engrosadas me está diciendo que este árbol está especializado en anclaje. A este árbol lo que le preocupó fue que no pudo colonizar los primeros 20 centímetros y que necesita raíces gruesas ya inmediatamente en los primeros 20 centímetros de radio para anclarse. La densidad es mayor en la línea 1 y los píxeles no hay mucha diferencia si comparamos con el árbol anterior. Lo que quiere decir que en promedio, ¿sí?, las raíces ocupan la misma dimensión. Sin embargo, si uno calcula los píxeles por raíces, ¿sí?, en la línea 1 aparecen las raíces más gruesas. Cuando vemos desde arriba, vemos que acá no aparecen los triángulos rojos, por lo que les conté recién, porque no tengo raíces superficiales, son todas profundas. Y en la construcción del 3D vemos lo que explicábamos recién, de que las raíces se bifurcan muy poco, ¿sí?, y que este sistema radicular, además de tener esa limitante en los primeros 20 centímetros, en esta zona no desarrolló raíces. Así que probablemente la limitante de esos primeros 20 centímetros también se exprese en profundidad acá. Puede ser compactación, puede ser la presencia de rocas, lo que sea, pero hay algo ahí que está haciendo que esas raíces no crezcan. Vuelvo a repetir, son dos árboles sanos. Todavía no tenemos resultados de árboles con muerte súbita para ver cómo está pasando. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que una vez se ven los resultados se dice, este árbol está muerto. Si yo veo esto, que el árbol no tiene las raíces acá y no puede crecerse, puedo llegar a pensar que eso puede estar afectando la muerte del árbol y no es así, porque es un árbol sano. Cuando comparamos, vemos que los dos árboles tienen la misma cantidad de raíces, ¿sí?, que la simetría, lo que les comentaba recién, la simetría en el árbol 4 me dice que en la línea escaneo 2 tengo raíces más gruesas y en el árbol 24 el grosor de las raíces y el tamaño es el mismo, ¿sí?, y que el coeficiente de píxeles, el área de píxel, me está reflejando ese mayor grosor en la línea 2. Lo que quiero mostrar con esto es que para entender esta tablita y estas métricas, analizamos primero las gráficas y las figuras que les mostré, ¿sí? Después que uno tiene el ojo entrenado, simplemente con ver estos valores ya entiende de que los sistemas radiculares se bifurcaron o no se bifurcaron, si se engrosaron en la cercanía o la lejanía, dependiendo si es un sistema radicular adaptado para anclaje o para absorción y mantención de las funciones del árbol. Resumiendo, tenemos dos patrones de distribución bien diferentes. El primero con una fuerte dependencia en las capas, de todas las capas, específicamente en la intermedia y la profunda, comparado con un crecimiento limitado, ¿sí?, donde casi no hay crecimiento en los primeros 20 centímetros y que el árbol compensa con una exploración de los perfiles más profundos. Tenemos una simetría extrema, ¿sí?, con un crecimiento alejado, lo que les contaba recién, comparado con una densidad igual, porque el árbol está expandiéndose y construyendo. Este cuadrito lo que hace es resumir lo que les estaba contando para que les quede ahí más claro. Después tenemos, con la otra métrica, un engrosamiento marcado en la línea escaneo 2, la más externa, frente a un engrosamiento moderado y paulatino en todo el sistema radicular. Esas raíces son todas homogéneas en cuanto a tamaño, comparado con el otro. Y con esto lo que hicimos fue marcar dos targets, dos sistemas radiculares que van a servir como comparación para cuando tengamos el resto de los árboles, ¿sí?, que es un sistema de anclaje robusto que se especializa en la extensión y en la maduración lejos del tronco, comparado con un sistema de barrera, ¿sí?, con una limitante, donde el crecimiento tiende a ser profundo. Con estos dos sistemas radiculares target son los que vamos a comparar con los 700 árboles que vamos a escanear. Estos primeros resultados
se hicieron en 350 en una plantación de Valentines. Estamos procesando los otros 350 para tener una base de datos para poder hacer una comparación estadística que tenga sentido. Al tener más cantidad de sistemas radiculares, probablemente tengamos que modificar algunos de estos targets o especializarlo, es decir, más detalle, sumándole el patrón de los árboles que están muertos. Nos pareció importante esto de definir con detalle el árbol con el que vamos a comparar, porque después uno va a decir, bueno, pero ese engrosamiento, ¿es normal en el Eucalyptus smithi? ¿Uno espera eso o es característico de esta situación, de este tipo de suelo y de este sitio? ¿Sí? Al no tener en la revisión bibliográfica algo con qué comparar o no tener algo previo, tenemos que empezar a construir nosotros desde cero con lo que vamos a comparar y con lo que vamos a sacar las conclusiones. Pero no todo es tan lindo como parece en la imagen. La calidad y el manejo del georradar depende mucho del tipo de suelo. Funciona muy bien en suelos pedregosos, ¿sí? En suelos livianos, y porque la onda puede penetrar sin profundidad. Si el suelo es muy húmedo o es muy arcilloso, muy pesado, la onda se absorbe y no llega al radar. O sea que esto yo lo puedo usar en ciertas condiciones de suelo y con ciertas condiciones de humedad. Por suerte, la mayoría de los suelos forestales encaja en esta condición de ser arenoso, liviano, poco profundo, entonces es una ventaja que tenemos para poder usar este tipo de tecnología. La otra limitante, lo que les contaba hoy, es la antena. La antena que estamos usando, que es la que mejor se adapta, nos permite trabajar con sistemas radiculares de 1,5 centímetros de diámetro, o sea que vamos a estar trabajando con raíces de anclaje y de exploración. Entonces todas nuestras conclusiones siempre van a estar acotadas a eso. No a nivel fisiológico, porque no sé qué está pasando con las raíces absorbentes o más chicas, sino con las de mayor calibre, que están especializadas en el anclaje y la sustención del suelo. Otro problema es, cuando uno ve las imágenes crudas del radar, lo que mira es una imagen gris con puntos más negros o alguna distorsión, ¿sí? Eso hay que interpretarlo. Eso mete mucho ruido. Si el suelo tiene rocas o piedras muy grandes o tiene raíces muertas de otras rotaciones, hay que eliminarlas porque no nos interesan, pero aparecen ahí. Entonces, se pierde mucho tiempo, que creo que viene ahora en el otro ítem, se pierde mucho tiempo en el procesamiento, ¿sí? Pasar la antena alrededor del árbol en los dos líneas de escaneo lleva unos 10 minutos por árbol, no lleva más. Lo que lleva mucho tiempo es la limpieza del sitio, porque no puedo tener malezas, no puedo tener piedras, porque la antena tiene que estar en contacto con el suelo para que no se pierda la radiación, para que no se pierda la imagen. Y después limpiar la imagen, ¿sí? Estos 350 árboles nos están llevando alrededor de 3-4 meses y todavía no hemos terminado de limpiar todas las imágenes. ¿Qué quiero decir con eso? Muy lindo la imagen 3D que le mostré del sistema radicular, todos quedamos contentos, todos lo vimos, pero atrás de eso hay un trabajo de oficina muy importante. Entonces, la limitante no es la tecnología, sino la limpieza y el procesamiento de esas imágenes para llegar a esos sistemas radiculares. En cuanto a costo, porque siempre nos preguntan si es caro, el georradar no es caro, el georradar sale alrededor de $70.000. Si uno piensa, gasto $70.000 y puedo escanear todas las raíces y puedo tener información de lo que me está pasando, adelantarme a la muerte súbita o adelantarme a una suela de arado o alguna otra constante, vale la pena. El tema es que la mayor pérdida de tiempo es en lo que le contaba recién, en el procesamiento y en el análisis. Entonces, la tecnología no es cara si tenemos la persona especializada con el tiempo necesario para procesar las imágenes y poder llegar a las conclusiones. Para cerrar, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Bueno, de formación profesional 100%. Tenemos pensado aplicar todas estas pruebas estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, una revisión logística para predecir si en base a lo que yo vea de los sistemas radiculares de los árboles con muerte súbita y los árboles sanos, puedo llegar a desarrollar un modelo de predicción. ¿Cuál es la probabilidad de que este árbol con este sistema radicular muera o no? O crezca o no. Después, ver cómo se correlacionan todas esas métricas con las variables externas. Que el sistema radicular tenga una mayor densidad está relacionado con que el árbol tenga mayor altura o que tenga un diámetro de la altura del pecho más grande. El volumen del árbol está correlacionado positivo o negativamente con la cantidad de raíces que tenga la línea de escaneo. Todas esas preguntas van a estar fundamentadas con estas pruebas estadísticas.
Después una cosa que se usa mucho que es análisis de componentes principales. Bueno, capaz que todas esas métricas por separado no me dicen nada, pero cuando yo las uno y creo un componente, una variable nueva, capaz que me está brindando más información que me la estoy perdiendo. Vuelvo a repetir, estamos casi siendo pioneros en esto, entonces no tenemos a quién copiarle o a quién simular lo que está haciendo. Tenemos que crear nosotros la métrica, el procedimiento y los procesos con los que vamos a trabajar. Y por último, ¿sí?, a realizar alguna prueba de ANOVA para ver si esas métricas, cuando yo las tengo en un árbol sano o en un árbol enfermo, hay alguna diferencia estadísticamente que me deje decir, bueno, si esto se correlaciona positivamente o negativamente con esto, tengo una prueba estadística que me da la fuerza necesaria para decir, este sistema radicular corresponde con un árbol que va a tener una alta probabilidad de morirse o no.